Los especialistas en medicina alternativa coinciden en que la sanación no se trata solamente de curar un solo síntoma. La sanación es un proceso mucho más completo, va más allá de la curación del cuerpo físico nada más. Tiene que ver con el desarrollo de nuestros distintos cuerpos, de un cuerpo espiritual, emocional y físico también. Y para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña Thalía Lanata. Ella es naturópata y nutricionista clínica. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Úrsula Palomino. Ella es terapeuta integral en HANA, Centro y Escuela de Terapias Integrales. Bienvenida. Y también Margarita Lay es coach psicoespiritual y directora del Centro Peruano de Terapias Nina Puquio. ¿Qué tal? Bienvenida. Vamos Gracias. a hablar en un ratito, pero Antonia está también muy bien acompañada, ¿no? Sí, me encantan. Todas nuestras invitadas están con una sonrisa calmada y feliz. Yo estoy con María Andrea Ganoso, ustedes ya la conocen, psicóloga, y con ella vamos a hablar también de este interesante tema y queremos que ustedes formen parte del programa a través de sus comentarios. ¿Alguna vez se han curado de alguna enfermedad, alguna dolencia física, pero también emocional a través de la medicina alternativa? Queremos saber qué opinan al respecto, Alina. Muy bien. Bueno, empecemos hablando de la sanación, que justamente como introducía yo el tema, ¿qué significa sanarse? Porque muchas veces uno tiene como un dolor, una molestia, vas al médico y te sanas ese síntoma, pero sanarse por completo es algo un poquito distinto, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú, Tali? Bueno, en la medicina natural no nos concentramos en el síntoma, nos concentramos en generar que la persona regrese a un balance para que sola la persona cure estos síntomas que tiene, ¿no? Entonces, para ello es importante manejar el aspecto físico, el aspecto emocional y el aspecto espiritual, porque somos cuerpo, mente, espíritu y eso nunca se separa, ¿no? Pero a veces uno va, digamos, a una consulta, qué sé yo, y le dices al doctor qué es lo que te está doliendo y no te preguntan nada más, te dan una pastilla para eso que te está doliendo. No te hicieron ninguna pregunta sobre tu estilo de vida, cómo te sientes, qué está pasando. Es otra aproximación, ¿no? Totalmente distinta. Efectivamente, la personalidad, si la dibujáramos, es como un cuadradito que tiene 3 niveles: físico, emocional, mental. Estos niveles se pueden enfermar físicamente, emocionalmente nos podemos deprimir, mentalmente la persona puede obsesionarse con algo, pero esto es lo que usamos. Lo que somos es como un triangulito que está más arriba, nuestra esencia, nuestra alma, nuestra sabiduría, como querramos conceptualizarlo, y esta sanación se da desde arriba hacia abajo. Necesitamos curar, sanar en realidad los pensamientos, ¿no? La mente, para tener pensamientos cada vez mejores, positivos, sanar las emociones para aprender a estar más en paz, con más armonía, y finalmente como efecto el cuerpo físico también va a ir sanando. Exacto, así se da la sanación y por tanto la enfermedad también se da en esos niveles hasta que se expresa en el cuerpo físico, ¿no? Exactamente, desde el método que usamos nosotros, que es sanación energética, las enfermedades y los síntomas son finalmente emociones estancadas, estancadas en alguna parte de nuestra existencia, de nuestra vida. Entonces, si bien hay conceptos tipo el médico cura el cuerpo, nosotros a través de las terapias sanamos el alma y el origen de esa emoción. Entonces es como, no son antagónicos, digamos, somos complementarios porque acompañamos a la misma persona. El médico se encarga del síntoma y de la enfermedad específica y ese es su tema. Nosotros vamos un poquito más allá de eso, ¿no? Y acompañamos a la persona hasta encontrar aquel bloqueo y encontrar también la sanación. Me gustaría que nos expliquen un poco cómo lo ven ustedes para que también la gente en casa lo tenga claro. No son especialidades antagónicas, no es que compiten. ¿Cómo le aconsejan ustedes a un paciente que lleve, y ahí también hay otro tema interesante, cómo uno se hace cargo de su propia salud, de su propia sanación, pero cómo les aconsejan que lleven ese balance entre una medicina más occidental y, digamos, algo más tradicional o alternativo? ¿Cómo los orientan? Bueno, en realidad yo creo que eso depende mucho del paciente, ¿no? Porque siempre tienes tú la decisión final, ¿no? Claro. Entonces puedes utilizar estas terapias como complementarias o como alternativas. Y eso va a depender si tú escoges o no el tratamiento convencional que acompañe, o más bien que tu tratamiento convencional vaya de la mano con un tratamiento
natural, alternativo, o bueno, en este caso complementario, ¿no? Entonces puede que sean las dos juntas, o tú puedes escoger simplemente el tratamiento alternativo, natural, ¿no? Sin necesariamente ir a un médico convencional para tratar tu enfermedad, tu condición, tu síntoma, ¿no? Y entonces creo que eso es muy personal, depende de cada persona que tenga algo que tratar, ¿no? Exacto, pero también va un poco por tener esta visión de que no es el otro necesariamente el que te sana, ¿no? O sea, tú eres el agente, o sea, tú eres el que estás en ese proceso de sanación, que te estás ayudando y el resto de gente te acompaña o te guía en ese camino, ¿no? Así es, en realidad siempre le digo a todos mis clientes que nadie sabe más de ella o él que ella misma o él mismo. Entonces nosotros solo somos una guía para acompañar. Y una cosa que también siempre comento es que para que algo nazca, siempre tiene que haber una energía masculina y una femenina, para que se dé esta fusión y nazca el hijo, que es, por ejemplo, el proceso sanador, ¿no? La sanación. Lo femenino es interno, va hacia adentro, es este convencimiento, estas ganas, esta parte más emocional, más motivada, ¿no? Lo masculino es lo activo, lo que se proyecta, lo que toma acción. Podría ser la parte mental también, pero sobre todo en este caso tomar la acción de, por ejemplo, ir al médico. Porque si la persona dice, ya, yo me voy a sanar, medito y todo, pero no toma las medidas necesarias del caso, no se va a sanar. Claro. Tiene que ser esta fusión de masculino y femenino, si quieres, el convencimiento, lo interno, la acción externa, para que se dé esa sanación. Definitivamente. Y también usando también el concepto de hacerse cargo, ¿no? Uno tiene que hacerse cargo de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, y no, digamos, usamos mucho la palabra culpa, ¿no? Culpar al exterior de lo que está pasando dentro. Es importantísimo tomar conciencia de esto, porque lo que vemos es que a veces llegan pacientes a consulta y creen que con 2 terapias, 2 sesiones o unas florcitas que también recetamos o prescribimos, se soluciona el tema. Y la persona a veces, muchas veces, cuando tú trasladas esto hacia ella misma, no regresa más, porque no está preparada o no es su momento, sencillamente. Y eso también hay que respetar. Hay que respetar cada proceso, cada persona, cada individuo, que son un mundo distinto. Exacto. Es como cuando esté listo va a volver. Exacto. Pero cuesta trabajo hacerse responsable. Eso es elemental en todas estas cosas. Realmente es importantísimo. Claro, no se puede pretender, digamos, que te den unas gotitas y ya está. Es un trabajo que es mucho más grande y más profundo, ¿no es cierto? Claro, sí. Y eso, por ejemplo, es algo que en el consultorio también con mis pacientes hay ciertos momentos donde me doy cuenta que tengo que hacer la pregunta, ¿no? ¿Estás listo o lista para hacer este cambio? De repente, no en este momento, y piénsalo, tómate un tiempo y considéralo, porque es tomar responsabilidad, y es tomar la responsabilidad de que esa curación es tuya, y que nosotros estamos afuera como herramientas, ¿no? Todos los médicos que te puedan acompañar o terapeutas somos herramientas en tu sanación. Exacto. Pero el único encargado, el único responsable eres tú, ¿no? Y que muchas veces es una curación que no significa algo del momento, sino que va a tener impacto ya en el resto de tu vida. Es un plazo. cambio, sí. Y justo con María Andrea estamos viendo la similitud que hay con una terapia psicológica. O sea, tú haces un acompañamiento, no es que les des a tus pacientes las soluciones ni las respuestas. Ellos los van a encontrar en sí mismos. Y muchas veces esta mirada interna es la más difícil de lograr. Sí, creo que ahí también, como decía Margarita, es importante como respetar lo que el paciente viene a buscar al espacio, o sea, por qué es un problema para esa persona, cómo afecta su vida de tal manera que se vuelve algo problemático para él, ¿no? Porque tú desde fuera puedes decir, ok, yo veo que esto es malo, ¿no? Pero ¿por qué es malo para esa persona, ¿no? ¿Qué impacto está teniendo en su vida y por qué es que lo quiere cambiar también? Porque de ahí también surge la motivación para el cambio, ¿no? De entender qué efectos está teniendo en su vida. Hay un creciente interés en ese tipo de alternativas, ¿no es cierto? O sea, es una cosa a nivel mundial. ¿Cómo explicas esto? ¿Por qué se debe? Yo creo que siempre ha habido como la combinación de ir hacia lo natural, o sea, creo que todos en Perú sabemos que la mamá cuando estás enferma te prepara tu sopita con kion o tu té, sino que ahora está como más avalándose por la ciencia. Yo, por ejemplo, recibo miles de pacientes derivados de médicos, que creo que antes no se hacía tanto, ¿no? Que le dicen, mira, me parece que tu dolor de cabeza es por mucha preocupación, porque no vas al psicólogo, porque no vas donde un naturópata o porque no vas a acupuntura, y que estas como otras alternativas te ayuden
ya sea como un complemento a la medicina o como un tratamiento integral para tú ir mejorando, ¿no? Ahora, porque va mucho más allá del tecito de la sopita con guión. Es más un tema, siento yo, en mi poca experiencia, emocional, ¿no? Por ejemplo, y algunas personas lo habrán hecho y otras no, ¿no? El tema de los bebitos recién nacidos, cuando le ponen su cintita roja o les pasan el huevo porque lloran demasiado. O sea, no hay una prueba científica que te va a decir que sí, hacer esto le va a quitar el llanto o lo va a hacer sentir más tranquilo, pero inmediatamente te da calma. Y eso de alguna manera se refleja en el bebé. ¿Qué tan importante es creer en lo que estás haciendo? Si es que una persona va a una naturópata y no cree, no le va a hacer nada tampoco. No sé si no le va a hacer nada, pero obviamente que si tú crees en esto y te abres, vas a tener mayores posibilidades de cómo mejorar, ¿no? Con lo del bebé creo que también tiene un sustento científico porque depende cómo tú te sientas en ese momento. O sea, por ejemplo, se usa mucho en Alemania que después de una operación ponen esencias como las que sentimos riquísimas de Úrsula hoy día, y eso ya después de una operación te hace sentir como relajado y tranquilo y como que puedes sosegarte, ¿no? O se usan mucho estas cosas alternativas como complemento a procedimientos ya más médicos. Y en la medida en que tú te sientas más tranquilo, vas a dejar de estar pensando, pucha, estoy estresado, tengo que ir allá, tengo que ir acá. Entonces vas a dejar de sentir ansiedad en el cuerpo y te vas a relajar y tu cuerpo va a estar mucho mejor. O sea, ya hay varios estudios que prueban que cuando uno se siente bien, se siente feliz, tiene como una mucho mejor recuperación. Sí, tus defensas más altas, como te enfermas menos. O sea, sí hay una relación, ¿no? Si bien, obviamente, van a haber situaciones, si me rompo la pierna cayéndome del set, voy a ir al médico. O sea, meditando no lo voy a solucionar, pero sí de repente el dolor va a ser menos intenso, tal vez. El dolor puede ser menos intenso o puedo aprender de esa situación. Yo creo que es algo importante también mencionar. Esto es muy importante mencionar. El tema de reconocer qué te está llevando a empezar una terapia creo que es importantísimo. Yo, bueno, les cuento mi experiencia. Hice un tratamiento de flores de Bach justamente con Úrsula y en la primera clase iba a decir, no, pero el primer día nos sentamos y analizamos qué era lo que yo quería cambiar o mejorar de mí. Y creo que eso, ese poder identificar cuáles eran las cosas que me molestaban, que quería mejorar, que me dolían, fue el primer gran paso. Te diría que más del 50%, más que la gotita en sí. Esa primera conversación, esa primera apertura de reconocer, sí, quiero cambiar esto. Porque te llenas de motivación y de alguna manera también te imaginas en ese futuro ya. De hecho, nosotros también desde la psicoterapia, parte de como la primera cita es como establecer objetivos y ver qué va a ser diferente cuando ya no tengas que venir acá. O sea, como qué va a ser diferente en tu vida, cómo la vas a vivir, que vas a ser más feliz y que de esa manera en que tú prefieres ser, ¿no? Y finalmente creo que también es importante mencionar que no siempre se puede curar lo físico. O sea, yo he trabajado, siempre me ha interesado mucho el tema de enfermos terminales, como, y trabajé un tiempo con eso y, por ejemplo, en situaciones críticas de una persona que ya se está muriendo, que no tiene una cura física, también puede haber un proceso de sanación, de perdón, de dejar ir cosas, de aprender también de la enfermedad y de lo que la enfermedad te está presentando en este momento, ¿no? Creo que cualquier televidente puede fácilmente reconocer a alguien de su contexto familiar o de amigos que han pasado por una situación como muy difícil, de mucho sufrimiento, y a partir de eso como automáticamente has dicho, mira, ¿sabes qué? Que me roben el iPhone no es tan importante, como ya no tiene ningún sentido preocuparme por esto o como llevar este estilo de vida cuando realmente esto es lo que sí vale para mí, ¿no? Entonces, un proceso de enfermedad, ya sea que se cure o no, te puede llevar a crecer si es que sabes escuchar a la enfermedad como un maestro, ¿no? Wow, qué lindo. Qué lindo, sí. Me encantó, Andrea. Nos vamos entonces al primer corte, no, segundo, tercer corte. Está el tiempo volando cuando uno está hablando de algo tan interesante. Nos vamos al corte y regresamos con la conversación.